Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Ya, me gustaría que nos presentáramos. Yo soy yo mismo, soy el señor Pedro Guerra, y los asesores del secretario de Electricidad y vamos a poner bienvenida a esta situación. José Díaz, soy el director general de Recursos Humanos y Materiales de la Secretaría. Muy buenas tardes, mi nombre es Emilio de León Blanco, junto como asesor del señor secretario de Electricidad. Sí, gracias. Bien, señores funcionarios, primeramente quiero centralizar que, independientemente de los compañeros de la dirección del sindicato que estamos en este momento aquí, están los compañeros jubilados y el representante propietario principal de nuestra organización, quien representa a todos los jubilados. Y los compañeros que están aquí son fuerza política de la organización sindical. Y primero quiero centrar esa parte porque es un tema que vamos a plantear concretamente del grupo de jubilados. Segundo, venimos de manera respetuosa, como establece la Constitución, hacia el posicionamiento a partir del incumplimiento del propio gobierno federal. Ustedes dicen que hay que ser respetuosos de las instituciones. Y las propias instituciones son las que no han respetado lo que se ha firmado en el transcurrir de este tiempo de la resistencia. Para entrar en concreto y en materia, venimos de manera muy concreta y puntual a exigir el cumplimiento del artículo 5 del General Decreto de Extinción de nuestra empresa, que le voy a dar lectura. Dice: el gobierno federal garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores de luz y comercialización. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, que es donde justamente estamos, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, reciba los recursos que se requieran según las necesidades previsibles para el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores jubilados de luz y fuerza del centro. Debo de repetir esta parte porque es fundamental. Reciba los recursos que se requieran según las necesidades previsibles para el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores jubilados de luz y fuerza del centro, con cargos a los recursos que se establezcan para tal fin en el presupuesto de la Federación. Dicho de otra forma, la Secretaría de Energía y de Hacienda, mediante el SAE, darán el cumplimiento irrestricto al derecho adquirido de un compañero jubilado de esta organización sindical. Más allá de eso, quien es el responsable de darle ese cumplimiento, que es el SAE, firmó estos convenios, que contamos con el original y con sello de recibido, depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y vean lo que firma. Dice: segunda, toda vez que, como se señala en los antecedentes y declaraciones de este convenio, en el decreto de extinción de luz y fuerza del centro se estableció que se respetarían los derechos adquiridos de los trabajadores y se cumplirían las obligaciones contraídas con los trabajadores jubilados. Repito, porque pareciera, lo digo con mucho respeto, que en alguna parte o en algún sector de esta administración, del actual gobierno, pareciera que no logran entender lo mismo, lo que se ha firmado y lo que garantiza y refleja el derecho adquirido de un trabajador jubilado. Por eso vuelvo a precisar, dice: se estableció que se respetarían los derechos adquiridos de los trabajadores y se cumplirían las obligaciones contraídas con los trabajadores jubilados. El SAE jubila al compañero en la siguiente forma y términos, y coloca la tabla salarial que ahorita voy a omitir, pero en el inciso B coloca todas las prestaciones establecidas para los jubilados en el contrato colectivo de trabajo, las cuales se señalan a continuación. Y ellos mismos ponen esta tabla donde dicen cuáles son las obligaciones del gobierno y el derecho de los jubilados. Y en el segundo recuadro colocan préstamos para compra de terreno y casa para habitación, cláusula 98, fracción 5 del contrato colectivo y reglamento del programa habitacional, préstamo que se otorga para la adquisición, remodelación o ampliación de la vivienda. De manera muy concreta, hay un reconocimiento tácito de que el derecho adquirido de los jubilados está enmarcado en la cláusula 98 del contrato colectivo de trabajo. Y bien, el estar aquí con todos ustedes es para decirles de manera muy respetuosa, pero muy enérgica, que venimos a solicitar el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo en función del beneficio de los trabajadores jubilados de esta organización sindical.
fundamentándolo en lo que ustedes mismos avalaron, aprobaron y que se establece en el ilegal decreto de extinción de nuestra empresa y en estos convenios que el responsable de darle el cumplimiento dice que el programa habitacional es un derecho de los trabajadores. ¿Saben cuál es lo más lamentable? Que ha habido peticiones por escrito de los trabajadores y tenemos documentadas cientos de peticiones y la respuesta ha sido indistinta y vaga, que no existe, que no funciona, que no sabe, que no se aplica. ¿Quién ha omitido la respuesta? Los trabajadores, y quien ha emitido la respuesta es el que es el responsable de darle el cumplimiento al derecho adquirido de los jubilados. Pero voy más allá. Hoy estamos en estas instalaciones en la Secretaría de Energía, que es el responsable de la materia y que además el ilegal decreto establece que hay una responsabilidad entre ustedes y la Secretaría de Hacienda de darle cumplimiento a ese derecho de los trabajadores. Hay un robo que se está haciendo y voy a explicarlo muy rápidamente hacia los trabajadores, hacia los grupos de jubilados de esta organización sindical. Primeramente ya centré por qué venimos, cuál es nuestra petición y cómo lo fundamentamos. Segundo, ha habido una petición formal y por escrito por parte de los trabajadores y tenemos las respuestas como las he comentado. Cuando un trabajador adquiere o adquirió un préstamo de programa habitacional, el primer documento que firmó es este, un contrato de mutuo sin intereses, donde se establecen las condiciones de pago, las cantidades y que será regulado mediante un reglamento del programa habitacional. Aquí mismo, cuando lo firmó la empresa y el trabajador, acordamos ir a protocolizarlo con un notario público para que diera fe de la creación de una escritura. Y ustedes pudieran pensar, bueno, ¿qué relación tiene esto? Pues toda. Porque hoy lo que venimos es a exigir a la Secretaría de Energía que se dé el cumplimiento de nuestro reglamento de programa habitacional en la aplicación y recuperación de nuestro programa habitacional a partir de ser un derecho adquirido de los trabajadores jubilados. En relación de eso, y después de haber firmado esto, se crea la escritura. Y la parte que sí cumple el SAE es cuando de manera puntual, porque no clara ni precisa, le aplica el descuento a los trabajadores. Quiero mostrarles un ejemplo de muchos que podemos decir y por qué fundamento que hay un robo por parte de Héctor Orozco como director del SAE. Porque miren, este cheque es un cheque de un trabajador de Luz y Fuerza jubilado. Cuando nosotros firmamos este contrato, de manera simultánea, paralela, adquirimos dos seguros. El seguro de vida, deudores y el seguro de daños inmuebles. ¿Qué quiere decir cada seguro? Que en caso del fallecimiento de un trabajador, el seguro tenga que pagar la cantidad que se deba o esté hipotecado. Y en el caso de daños inmuebles, si existe un siniestro, se tenga que reparar, por eso se pagan estos seguros. Esto se reglamentó con un reglamento del programa habitacional y se acordaron las condiciones que estoy estableciendo. A este trabajador, antes del ilegal decreto, en la última semana, le descuentan de seguro de vida deudores 158 pesos con 26 centavos. Le descuentan del seguro de daños e inmuebles 5 pesos con 20 centavos. Ahora en los recibos que imprime el SAE, ustedes pueden observar que de un descuento de 158 pesos con 26 centavos, en este caso, en este ejemplo, pasó a un descuento de 336.28 pesos. Solamente queremos saber la posición de la Secretaría de Energía, cuándo se consensuó entre las partes, cuándo se modificó este convenio de manera unilateral para afectar las condiciones que se firmaron y pactaron a la firma del contrato de mutuo y de la protocolización de la escritura. Porque lo que está viendo aquí es un robo. De manera unilateral, el SAE está modificando nuestras condiciones por las cuales obtuvimos un préstamo de programa habitacional. En el ejemplo concreto del seguro de daños inmuebles, de un descuento de 5 pesos con 20 centavos, pasamos a un descuento de 25 pesos con 35 centavos. Si tenemos casos documentados donde más de 80 pesos o 600 pesos le están descontando al trabajador a partir del seguro de vida y de daños inmuebles. En razón de eso no podemos permitir que el abuso de autoridad, porque no es otro lo que está haciendo el SAE, siga prevaleciendo en contra de los trabajadores. Miren, lo más lamentable, hay un compañero jubilado que cuando se jubiló antes del ilegal decreto de extinción, él fue, liquidó su propiedad, tiene los originales, liquida el préstamo de 130,000 pesos. Logró sacar copia del cheque donde le pagó a Luz y Fuerza esa cantidad. Transcurre el tiempo, tiene la escritura original ya la liberada, transcurre el tiempo y resulta ser que al trabajador
le aparece hoy un descuento de 130,000 pesos del programa de habitación, cuando él no debió un centavo, cuando tiene todos los documentos que amparan que su propiedad no estaba hipotecada. Y pudiera citar más de 20 casos diferentes en relación de la afectación directa y concreta y puntual que está teniendo el grupo de jubilados. El hecho de venir aquí, conforme marca nuestra Constitución, es venir a hacer la petición de manera formal y seria, porque no podemos permitir que ocurran dos cosas. La primera, que siga habiendo un robo al grupo de jubilados, porque no se puede calificar de otra manera cuando a un trabajador en un recibo le aparece que debe 400,000 pesos, 3 catorcenas después debe 600,000 y 3 catorcenas después debe 1,200,000. Yo no encuentro otro calificativo. O al caso concreto del aumento a los montos y costos de los seguros. Es más, están en un estado de indefensión total, al saber primeramente, es una aseguradora a la que se le está pagando. ¿Qué aseguradora es? No, ese es el problema. Ese es justo el problema. No sabemos si siquiera es una aseguradora. Segunda, si es nacional, internacional, pública, privada. Segunda, hasta dónde me van a parar en función del descuento que me hacen catorcenalmente. Esa afectación no la podemos permitir porque es un robo total y concreto y puntual al grupo de jubilados. La otra parte que venimos a exigir de manera respetuosa es la aplicación del programa habitacional, por lo que he comentado, por lo que he dicho y fundamentado en los documentos que he mostrado. Si gustan, les damos una copia a todos ustedes. Ahora bien, hay otra parte, y con esta yo voy a concluir mi intervención, en función de la afectación hacia el grupo de jubilados. Si bien es cierto, dice el ilegal decreto que hay un derecho adquirido, que hay un responsable de darle cumplimiento, en la Secretaría de Energía y de Hacienda, serán los encargados de prever todas estas condiciones. La situación real que transita en nosotros es que debe de existir el respeto total, puntual, de los trabajadores y de su contrato colectivo de trabajo, del grupo de jubilados. ¿Por qué lo comento? Usted se preguntará, bueno, ¿cuál es la relación de sacar ese tema? Es muy simple, licenciado. Porque a partir del contrato colectivo de trabajo en su cláusula 98, fracción 5, establece lo siguiente: que todos los trabajadores tendrán el derecho a programa habitacional y que en función de eso, de todo ese descuento que se le hace de los trabajadores que actualmente ocurre, se creará un fondo del 15.5% que será reinvertido en los siguientes préstamos para los trabajadores. Entonces la parte que sí cumple el SAE es cuando de manera puntual les aplica el descuento, porque ya fundamenté que no es ni clara ni precisa. Sí les aplica el descuento. Y lo segundo que ya no aplica el SAE de esa misma cláusula, de ese mismo párrafo, es cuando ese 15.5% del dinero de los trabajadores se debe reinvertir en los programas habitacionales. Y entonces sí lo descuentan, pero en función de ello ya no lo aplican y no pueden decir que no hay dinero. En la cuenta pública acaban de decir y publicar en el punto 26 la recuperación de la cartera hipotecaria, y ahí establece los miles de millones de pesos que existen. Entonces, de manera muy respetuosa, formal y seria, venimos a presentar este escrito que le voy a dar lectura, porque estamos notificando y estamos grabando este antecedente a partir de lo siguiente. Licenciado Pedro Joaquín Polvo, secretario de Energía, presente, debido al incumplimiento del artículo 5 del decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, de fecha de 10 de octubre del año 2009, respecto a los derechos adquiridos que tiene cada uno de los trabajadores jubilados agremiados a esta organización sindical, y en particular el incumplimiento del servicio de administración y enajenación de bienes, de proporcionar la prestación contenida en la cláusula 98, fracción 5, primer párrafo, del contrato colectivo de trabajo celebrado entre Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas, PEME 2008-2010, relativa a proporcionar préstamos para adquirir, construir, ampliar, reformar, hacer acabados y reparaciones para casa habitación de los trabajadores jubilados. En este acto se hace la entrega, y lo venimos a hacer aquí con ustedes, compañero Luis, por favor, pudieras entregarle al funcionario las cajas. Si quieren, vamos un poco acercando la posición de la Secretaría de Energía en relación con la Secretaría de Electricidad y Administración. Tal como dice, no solamente en esa parte de los derechos de los trabajadores jubilados, lo dicen en otras partes del decreto y en las mismas bases de liquidación.
efectivamente la Secretaría de Energía, como coordinadora del proceso de liquidación, como cabeza del sector, está obligada a velar porque los derechos de los jubilados se respeten irrestrictamente. Y es lo que vamos a hacer. Agradezco que nos hayan llamado la atención sobre este tema. Lo vamos a atender. Si es un problema de falta de información, vamos a pedirle al operador de la liquidación, a la gente financiera de liquidación, que se resuelva. Si es un problema de errores de plazo, tampoco suele darse, pero no en esta magnitud, lo vamos a resolver y tendrá que pagarse lo que se deba de beneficio de los trabajadores. Por el lado del programa de reinserción laboral, yo no tenía conocimiento de que hubiera una muerte civil o una muerte laboral. La Secretaría de Energía no había recibido este tipo de queja de parte del sindicato. Nos preocupa porque finalmente no podemos darnos el lujo como país, como sector, de dilapidar la experiencia que los trabajadores de luz y fuerza del centro tienen acumulada en un momento en el que una reforma del sector eléctrico está siendo estudiada en el Congreso. Nosotros en el sector queremos aprovechar la experiencia de los trabajadores, la vamos a aprovechar. Y si ustedes revisan las 3 o 4 leyes que tienen que ver con el sector eléctrico, todas las leyes, las iniciativas que se pasan en el Congreso, traen un artículo de respeto a los derechos de los trabajadores. Vamos a aprovechar la experiencia de nuestro capital humano de cuidado en la creación de las nuevas empresas productivas del Estado que marca la Constitución. Usted me decía que debemos estudiar el tema, ya lo estudiamos a raíz de la última discusión por el temazo, y hay muchos muy concretos en donde podemos aprovechar la experiencia de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricidad. A mí no me parece que sea una desgracia, alguien mencionó, usted mencionó, que el Sindicato Mexicano de Electricistas fuera un sindicato de empresa o de industria. A nosotros nos parece que es una ventaja que esa experiencia esté aglutinada y organizada. Entonces, no es que no, la menor duda que una vez que el Congreso lo apruebe, pero gracias a las nuevas iniciativas de reforma energética, el sector eléctrico va a llamar a las filas laborales, pues a los que saben hacer las cosas. El programa de reinserción laboral que el gobierno federal tiene pensado estará sujeto a la aprobación del Congreso y las instituciones que emanen de las leyes que el Congreso tiene. Entonces nada más tenemos un poco de tiempo para saber cómo va a quedar la ley eléctrica, si es que hay un eléctrico, el Congreso decidirá sobre este tema. La nueva ley de la Comisión de Electricidad, que es hay una ley de energía térmica que propone la integración de la energía geotérmica a la generación y a la transmisión de energía eléctrica. Y reitero, no podemos darnos el lujo como país de ignorar la experiencia que el sindicato tiene acumulada, los trabajadores y los jubilados tienen acumulado. Regresando al tema de la cláusula 98 del contrato colectivo, vamos a pedir ahí la información puntual y precisa al agente liquidador, y en la medida de lo posible, en la medida de lo que no tenga datos personales o confidenciales, la compartiremos con los interesados directamente. Supongo que son las cajas que tenemos que poder tener las solicitudes de cada trabajador. Y en relación con la cláusula 95 que usted mencionaba, sí, claro, Eduardo, mira, está en este momento el asesor está contestando la precisión que le hizo el secretario de Trabajo, Fernando Oliva, y ya la carta que le leyó nuestro secretario de Economía, Israel Núñez Delgadillo. En este momento está contestando el asesor, dice que el gobierno federal no podrá prescindir de la experiencia de los trabajadores. Permíteme ver si puedes escuchar algo.
Israel. Solamente para precisar el asunto de la cláusula 95. ¿Sí? En distintas ocasiones hemos estado ante los funcionarios del SAE, regularmente con funcionarios de un nivel secundario, ¿no? Y precisamos que en las discusiones que hemos tenido con ellos, les hemos solicitado que se emita una carta personalizada que sirve al jubilado para que cuando lleguen los contratistas o la propia CFE se muestre la carta personalizada y solamente que se pueda cobrar el excedente que podamos haber tenido. Pero esa carta personalizada nos ha servido, en algún momento se utilizó hace aproximadamente 2 años, pero dejó de practicarse eso y entonces el contratista y el CFE volvieron a las mismas. Entonces esa es una petición que hicimos, no se ha respondido puntualmente, y la otra es que solicitamos también que en la facturación del consumo de energía hubiera una identificación ya en sistema para evitarnos esta cosa de la confrontación y el corte, etcétera, y que se le pusiera una letra J a la facturación, y obviamente esa es la identificación que somos jubilados de ELESME y que no se nos debe cortar la luz, solamente se nos debe de pagar, deberíamos de pagar el excedente que hubiéramos hecho en el consumo de energía. Lo dejamos preciso para que usted va a platicar con ellos. Nada más, eso es. Perdón, el mecanismo de la carta personalizada les funcionó. Sí, sí, ¿Alcanzaste a oír ahorita va a hablar Fernando Mezco? Claro, porque luego los excedentes los están cobrando como si fuera tarifa DAC y... supongo que es tarifa preferente, ¿no? El excedente. Sí, claro. Para cerrar el tema Este Israel Reyes Delgadillo. Le pediría que nos pudiera revelar su firma de recibido del documento y de igual manera, el original es para ustedes, la copia para nosotros. De igual manera, de manera simbólica, Está firmando de recibido el la primera documento petición, el asesor de la Secretaría de Energía. Muy bien. se ha quedado en el SAE. En este momento está firmando el documento que le entrega mi compañero Israel Reyes Delgadillo, Acuse cada uno de los secretario de Economía. documentos, vienen ya separados. Y hay 3 funcionarios de la Secretaría de Energía que han recibido los comentarios para solicitar, exigir y demandar que se respete. Martes 13. Mantente alerta a nuestra transmisión.